momento le doy la bienvenida al padre Ovidio Rodríguez, que como siempre va a compartir con nosotros esos importantes temas y aclararnos esas dudas que surgen en el caminar. Hola padre, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, José. Solo que estaré solo la primera parte. Hay una persona grave que debo asistir, Laurita, que está en agonía. Entendemos, padre, que ese es el llamado de los sacerdotes a asistir en los momentos tan difíciles, padre. Y es que precisamente nos recuerda el evangelio de este domingo. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Bien, el tema dominante ese domingo fue el tema de la humildad. Hemos visto la carta a los hebreos, aquella galería de arte de personajes que han vivido la fe, pero el hecho de tener fe no es tan exento de la prueba, todo lo contrario. Dios prueba a los que más ama y la prueba no deja de ser un escenario para que la virtud de la humildad surja en el creyente. La humildad no es el acto, sino una actitud. No es humilde el mendigo, no es humilde, no. Él es soberbio. La humildad no es andar sucio, haraposo, hambriento, necesitado, mendigando. Eso no es humildad. La humildad es una virtud evangélica, como lo decía claramente el eclesiástico ayer. Hijo, en tus cosas procede con humildad, y así te amarán más, no por lo que das, sino por lo que eres. Y la sentencia bíblica de Jesús, el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Y eso es natural en la vida económica, social y religiosa. Todo lo que sube, baja. Simplemente retrocedamos al escenario político de hace 7 meses. La prepotencia con que gobernaban, la petulancia, la deshonra con que guiaron el país. Y mírenlo donde están ahora. Cada quien elige ese camino. No se le desea a nadie. Uno lo elige. Lo cierto es que todo lo que sube, baja. Excepto los granos básicos en Honduras, ¿verdad? Pero todo lo que sube, baja en la vida social, en la vida económica, aún en la vida religiosa también, ¿verdad? Unos pasamos a la llanura, como se dice, ¿verdad? Máxime en la jerarquía. Pero esto no te quita que la virtud de la humildad te haga asumir el reto, la dificultad. Esa palabra humildad viene del latín humus, que hace referencia a aquella tierra fértil que traíamos de los vegas de los ríos, de las quebradas, para abonar el jardín o abonar el árbol frutal. Ahora utilizamos urea y hemos dañado a la tierra. Lo cierto es que humus es una palabra humilde, viene del latín humus, y si es humus es algo productivo. Y si lo notas, Cristo el Señor se rodeó de gente humilde. Una ama de casa, su mamá, un carpintero, su papá, su tía, una ama de casa, su primo, un profeta, su tío político, un sacerdote, Zacarías. Justo hoy recordamos el martirio de Juan el Bautista. Y los apóstoles, ¿quién eran? Pescadores, excepto Mateo, que era un publicano. Gente pescadora, como los que vemos en el sur, con las manos callosas, con la piel curtida de sol. Cristo se vale de los pequeños, de los humildes. Y así lo dice en el Evangelio de Mateo. Te doy gracias, Padre, porque te revelas a los pequeños, a los sencillos. Así te ha parecido bien. Y el único referente que se pone Jesús en los 4 evangelios: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La única vez que Jesús se pone como referente, como ejemplo. Lo cierto es que es una virtud que nos debe acompañar en nuestra vida ministerial. Hay que revestirnos de humildad y de sencillez, porque no somos trabajadores de la fe ni profesionales de la fe. Estamos llamados a ser hombres y mujeres consagrados, pero de fe ante todo. Reitero, no somos profesionales de la fe y no somos trabajadores de la fe, ¿verdad? No somos chamberos de la fe. Debemos de ser hombres y mujeres de fe consagrados, y una virtud que debe acompañar y que nos cuesta mucho es esa virtud de la humildad, ¿verdad? De la sencillez. Hijo, en tus cosas procede
con humildad. Y eso no solo vale para nosotros, sino para todo creyente, esa virtud tan necesaria en la vida matrimonial, ¿verdad? Que tantas veces se desdice cuando, por ejemplo, él le pide perdón a ella y ella contesta que te perdone Dios, vos. Eso es orgullo, esa es falta de humildad también. Aceptar el perdón que el otro ofrece. El que perdona se humilla, ¿verdad? Y ahí vale el texto bíblico, el que se humilla será ensalzado. Cristo, en el himno cristológico que nos da San Pablo, en el capítulo 2, versículos del 5 al 11 de la carta a los Filipenses, Cristo, siendo de condición divina, no retuvo el ser igual a Dios, se anonadó, se rebajó hasta pasar por uno de tantos, pasando como uno cualquiera. Y añade, y por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre sobre todo nombre. Pero el preámbulo de ese texto bíblico es: revístanse de los sentimientos de Cristo Jesús. ¿Qué mejor sentimiento que la humildad, la virtud evangélica de la humildad? Ser humilde no es ser anodino, no es ser un pasivo, no es ser un siervo inútil, no, para nada, todo lo contrario. Todos los humildes de los que se radió Jesús fueron protagonistas de esta historia de salvación que aún sigue llegando a nosotros, que aún se sigue escribiendo. Reitero, María, una ama de casa, José, un carpintero, los apóstoles, pescadores, sencillos pescadores artesanales, excepto Mateo, que era un publicano, ¿verdad? Pero se vale de lo pequeño, de lo sencillo, de lo humilde, para confundir al sabio y al fuerte, como lo dice claramente Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1. Dios elige lo necio, lo débil, para confundir al sabio y al fuerte. Esta virtud que nos debe acompañar a todas y a todos, nos permite la convivencia, nos permite ser cercano a los demás, nos permite ser un buen samaritano para el otro, nos permite ser acompañantes del otro. Una virtud que nos debe acompañar en este tiempo que ha habido tanta desgracia con la pandemia, con el cambio de gobierno. Ser cercano al otro, no ser ajeno a aquellos que, teniendo unos puestos bien bajos, se han despedido por miles. Como me dijo un colaborador del gobierno, esta semana se despidieron 1.500 del espacio donde yo trabajaba. Y gente obrera, gente necesitada, vigilantes que no tienen seguro, que no tienen 13º mes ni 14º mes, ¿verdad? Que no se les pague el salario mínimo, que no se les paga seguro, en fin. Creo que ese es el momento donde esta virtud debe ser nuestra eterna compañía para darnos a querer, para socializar, para ser hombre y mujer de convivencia y, reitero, de cercanía, de buen samaritano, de cercano al otro, ¿verdad? Sepultar la autosuficiencia, la prepotencia, el orgullo, ¿verdad? Es una tarea de cada día para cada una y cada uno de nosotros, sepultarla para darle espacio a esa virtud que urge que la pongamos siempre en práctica, máxime en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Yo le decía a mi gente, el mendigo no es humilde. No entienda la humildad como el acto de andar con ropa raída, sucio, maloliente porque no se baña. No, ese es para llamar la atención, ¿verdad? Se lo digo por experiencias que yo he vivido. Aquí en la colonia que vivo había un señor que siempre tapaba los baches de la entrada a la colonia. A veces yo le portaba que un cartón de leche con algunas semitas buenas y con desprecio las tiraba a una canasta que tenía. Pero si le daba 20 lempiras, ay, me bendecía y me pedía protección de Dios porque lo ocupaba para consumir bebidas alcohólicas, ¿verdad? Bien, hemos tenido problemas en la conexión con el padre Ovidio Rodríguez, pero antes de solucionarlo, le invitamos a usted que se comunique al 2257 1953. Padre. Son cosas que tenemos que verlas con mucha piedad, con mucha compasión, con mucha solidaridad, pero no creer
que ser humilde es andar mal vestido y mal comido, ¿verdad? Que tenga, cuando uno visita los hogares en el campo, que le diga a la gente, mire, qué humilde soy. De repente entiende humildad como muchas carencias en la casa, con muchas carencias de insumos que necesita para que su hogar sea completo. La humildad no tiene clase social tampoco, ¿verdad? No cabe duda que el pobre es una persona cargada de esta virtud. No porque viste así, sino porque la lleva adentro. Como hay personas de rango, hay 3 referentes en Honduras que me los quiero reservar, que son personas de solvencia económica, solvencia moral, pero que se relacionan con la gente de una manera tan cordial y tan sencilla. 3 personajes que conozco bien, uno de ellos ya enfermo, médico, muy reconocido, pero una persona noble, sencilla, hijo del famoso que hizo el mapa de Honduras que tenemos todavía en vigencia, ¿verdad? De apellido Aguilar Paz. Él es Aguilar Cerrato. Reitero, revistámonos de esa sencillez, la que tuvo María, la que dijo, ha mirado la humildad de su sierva. Y María es protagonista. María se pone en camino para servir. María pasa la historia de la salvación, como ella lo dice, desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, menos las sectas. Ellas no la llaman bienaventurada. Las iglesias históricas reconocemos que Dios vio en ella su humildad. Y el ser humilde le hace protagonista de encarnar a la palabra hecha carne, Jesús de Nazaret, ¿verdad? Hágase en mí según tu palabra. El humilde pasa por pruebas grandes y de repente una prueba le hizo más humilde, le hizo más sencillo. Y eso, bienvenida a la prueba, que nos haga más humildes. Conozco a varios que pasaron por la encrucijada del COVID y cómo les ha servido para cambiar de conducta ante sus hijos, ante su gente, ante sus trabajadores, ¿verdad? Dios me dio la oportunidad de vivir y tengo que ser mejor creyente y más creyente. Padre, tenemos una llamada de Ana Rosa, le escuchamos. Buenos días. Sí, buenos días, Padre Ovidio. Buenos días, Ana Rosa. Bueno, un gusto saludarle. Soy fiel oyente de su programa. Díganos. Gracias. Y tengo una pregunta para usted. Mire que soy catequista y uno de mis alumnos me pregunta sobre el nacimiento del niño Jesús. A ellos me les enferman la mente que dice que el niño Jesús nació en junio, que nació en abril. Entonces yo le respondí al niño que nosotros celebramos el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. ¿Está bien o no, padre? Como catequista tengo que decirle la verdad, ¿sí? Nosotros celebramos el 5 de diciembre. Para los testigos de Jehová lo ubican en el mes de marzo, otro en el mes de junio. Una verdad que le voy a decir. Lo importante no es cuándo nació, sino que nació. ¿Cuántas personas tienen en la tarjeta de identidad que nacieron en un año que no es exactamente ni la fecha, ¿verdad? Lo importante es que nació. No importa el día, el lugar, la hora y la fecha. No importa eso, ¿verdad? Lo importante es que él vino al mundo y se hizo hombre, ¿verdad? En la iglesia históricamente lo hemos celebrado el 25 de diciembre. Y lo voy a decir por qué. Es el tiempo que el Imperio Romano celebraba la fiesta del solsticio. O sea, que el sol iba ganando ya a la noche. Recuerda, ahorita tenemos días largos. En Europa oscurece a las 11 de la noche y amanece a las 6 de la mañana. La noche es corta. Y cuando comienza el 25 de diciembre, comienza el sol a ganarle a la oscuridad. Y sacaron ese texto de Zacarías. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitando una fuerza de salvación
en la casa de David su siervo, y sigue: sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Ahí está la clave. Es un sol que nace para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, y para animar nuestros pasos hacia el camino de la paz. Es el cántico que entona Zacarías después de que se suelta la lengua por haber dudado de la promesa de Dios que le iba a dar al Hijo. Hoy recordamos el martirio justamente de Juan el Bautista. Entonces la iglesia instituyó el 25 por ese sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Según biblistas, al parecer nació en el mes de marzo, pero le reitero, Rosa Catequista, lo importante no es dónde ni cuándo nació, sino que nació, se encarnó y se hizo hombre. Se hizo historia, como dice un escritor brasileño, y se apellidó Pesebre. Padre, interesante, y le invitamos a usted que continúe haciendo sus consultas al 2257-1953. Regresando al tema o a la reflexión del Evangelio, y es que estamos llamados a compartir nuestra vida de manera gratuita. Ya lo he mencionado, las autoridades en el Estado hondureño deben de también jugar ese papel tan importante. Y es que hoy en día, dentro de la sociedad, buscamos tener un lugar donde todos nos miren y sobresalir. Protagonismo. Hay un afán de protagonismo, de estar en el escenario. Por eso la invitación de la parábola, cuando te inviten, no busque los primeros puestos, no busque los puestos de honor, no sea que te hagan pasar vergüenza diciéndote: quítate que hay alguien más importante que tú, ¿verdad? Y por eso la íxima verba que sale de los labios de Jesús: el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado, ¿verdad? Y la invitación a dar banquete a aquellos que no lo van a devolver. Le preguntamos a la Madre Teresa por qué sus hijas no aceptan una invitación a comer a nuestra casa parroquial. Y a nadie le aceptan invitación a comer. Te pueden aceptar una fruta y un vaso de agua, nada más. Y me decía la Madre Teresa: a los pobres nadie los invita a un banquete. Y es una verdad, ¿verdad? Una verdad objetiva. A los pobres nadie los invita al banquete. Los pobres tienen que pedir para que nosotros le demos, y de repente le estamos dando las sobras, o lo que ya se va a vencer, o lo que ya no me queda, ¿verdad? De ahí es porque invita al que no te va a devolver con otro banquete, ¿verdad? Y son los pobres, los necesitados, los menesterosos, aquellos que viven con una autoestima bien baja, porque viven despreciados, rechazados, no solo por la gente que circula en nuestras calles, en nuestras aceras, también en la propia familia. Y algunos son utilizados para pedir y mantener a muchos haraganes que se quedan en casa. Tenemos llamada, padre Iván Raudales. Buenos días, el padre le escucha. Muy buenos días, es un gusto poder estar compartiendo a través de una pantalla de televisión. Y nos sentimos pues muy contentos de tener estas catequesis, por así decirlo, desde cada una de nuestras comodidades. Padre Ovidio, Dios lo siga bendiciendo enormemente. Ya cuando entres al aire, Gracias, díganos. Bueno, le escuchamos. Sí, tengo una consulta referente a la situación de un sacerdote, por ejemplo. Entiendo, por ejemplo, un sacerdote pueda decidir no seguir oficiando como sacerdote. Creo que es válida la frase. Un día un sacerdote dice: yo decido hasta este momento no seguir realizando los oficios como sacerdote. Me imagino que debe de atravesar un proceso a través de quien corresponde, ¿verdad? Pero el sacerdote sigue siendo sacerdote hasta siempre. Hasta siempre. Y la pregunta, todos los oficios que hizo el sacerdote sacramentales, por ejemplo, igual siguen teniendo esa misma validez. Esa es mi consulta, padre, que lo siga bendiciendo el Señor en sus caminos. Todo lo que él ofició es válido. Mientras estuvo
tuvo la buena voluntad de ejercer su ministerio, todo lo que ejerció él, bautizó, bendijo parejas, son válidos. Y como usted lo dijo, el sacerdocio es eterno. A mí me recuerda un hecho cuando al padre Franklin lo trasladamos del Jardín de Paz a la cripta que está ahí en la basílica. Monseñor Rodríguez estaba ahí. Y recuerdan que cuando bajamos el ataúd, cuando es una sepultura bajo tierra, pues se ponen 2 pedazos de madera en los extremos del ataúd para poder soltar la cuerda con la que la hicieron descender el ataúd. Curiosamente, cuando lo excavaron, claro, la caja estaba raída, se le corrió la venda con que le pusieron en la cabeza, tapó el rostro, y llamó la atención que la casulla estaba intacta. Al señor obispo se le salió la frase del Salmo: tú eres sacerdote eterno. A él impactó esa escena, ver la casulla intacta, los huesecitos un poco dispersos, estaba como en una, por decirlo así, como en un azafate, ¿verdad? Y lo levantaron y lo pusieron en un ataúd nuevo. Pero la casulla estaba como si nada. Y salió esa expresión: tú eres sacerdote eterno. Reitero, los colegas que han dejado el ministerio siguen siendo sacerdotes, pueden celebrar, pero no deben. Repito la palabra, pueden, pero no deben, porque ya no están facultados por el obispo titular de la diócesis. Gracias, Padre Ovidio Rodríguez, por compartir con nosotros esta mañana y reflexionar un poco acerca del Evangelio de este domingo. Sabemos el compromiso y la misión que tiene. Entonces, gracias por compartir con nosotros, y antes de despedirlo, quisiera pues que imparta la bendición a quienes nos escuchan y ven a través de las diferentes plataformas.